Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos acá reunidos para responder unas preguntas que nos ha hecho mucho acerca del tema que hemos tratado últimamente, y es acerca de la naturaleza del hombre, específicamente del cuerpo, alma y espíritu. Estamos presentes la servidora Janet Rojas y Karen Rivas. El día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas que nos ha llamado mucho la atención y tenemos unas respuestas. Entonces damos inicio en esta mañana y la primera pregunta es la siguiente. Si Dios hizo al hombre, ¿verdad?, con un cuerpo físico, una identidad física, ¿verdad?, esto quiere decir que el hombre solamente tiene la identidad que Dios le hizo físicamente, o hay otra identidad que no podemos ver. Bueno, ciertamente Dios hizo al hombre con un cuerpo físico, ¿verdad? Pero nuestra identidad es intangible, o sea, no se puede ver desde el punto de vista palpable, visible, pero si nosotros nos miramos hacia nuestro interior, ¿verdad?, nuestra identidad se puede reflejar hacia el exterior con estamos hablando en nuestra identidad en Cristo, ¿no? Porque todos tenemos identidad, todo ser humano tiene una identidad. Por ejemplo, hermana, podemos decir que hay dos seres humanos iguales, idénticos. No. El Señor nos hizo todos totalmente diferentes, porque nuestro ADN es totalmente diferente, ¿sí? Nuestra cédula de identidad, donde tenemos las huellas dactilares, son totalmente diferentes. Esos son identidad del ser humano, ¿verdad?, que se puede ver, ¿sí?, en el ser humano a nivel general. Pero si nosotros hablamos de nuestra identidad en Cristo, ¿verdad?, cuando nosotros, después de la regeneración, ¿verdad?, que nosotros fuimos lavados, que nacimos de nuevo, nacimos con una identidad en Cristo. Esa identidad se ve reflejada con el alma, porque el alma es la que va a ser procesada. Ya estamos involucrando aquí entonces de que el Señor nos hizo físicamente, y también estamos involucrando al alma y el espíritu. El alma tiene totalmente que ver con la identidad de nosotros. Totalmente que ver, porque ahí es donde se procesa. En el alma está la mente, están los pensamientos. Es la que puede decidir, tomar decisiones, es decir, el alma tiene una identidad. Tiene una identidad. Y no es igual en todas las almas no tienen la misma identidad. No, precisamente por eso es el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Por salvar las almas. Por salvar las almas. Y nosotros en Cristo Jesús tenemos esa identidad, ¿verdad?, en nuestro interior. Pero la reflejamos al mundo, al exterior, con nuestras acciones. Hermana, ¿y tienes algún soporte bíblico para darnos respuesta acerca de esta identidad de la que bueno, nos estás hablando? En 2 Corintios 5:17. En la segunda carta de los Corintios, Segunda a los Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas, todas estas nuevas. O sea, que nuestra identidad el Señor también la cambia, es decir, que tenemos una identidad, llegamos al mundo con una identidad malgastada, digamos, una identidad que está estropeada, llevada, una identidad que está lejos, apartada del Señor. Así es. Por causa del pecado, ese ya es otro tema. Y en Cristo Jesús nuestra identidad es restaurada, pero hablamos que la identidad del alma, porque el cuerpo físico, si bien el Señor también lo hizo, pero el Señor quiere salvar es nuestra alma, porque como dice la palabra, ¿sí? Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, pero la palabra dice también que eso que fue hecho del polvo de la tierra, ¿sí?, por causa del pecado, va a volver de nuevo a la tierra de donde salió, ¿sí? Eso lo dice, lo vamos a hablar más adelante, pero eso lo dice Génesis 3:19. Entonces, el alma es la que va a hacer restaurar nuestra identidad, pues, en Cristo Jesús. Entonces ahí nos estaríamos adelantando a otra pregunta. Cuando usted dice en Génesis 3:19, leemos la palabra, ¿verdad?, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que te ganarás el pan con el sudor de la frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y a polvo volverás. Es decir, ahí habla que este cuerpo se acaba, esta identidad física se pierde, se muere. Exactamente, porque una de las preguntas que nos han hecho, ¿verdad? Pero no nos vamos a adelantar allí. Ok.
vamos a pasar a una segunda pregunta porque tenemos una pregunta que habla de eso, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a la segunda pregunta y dice, ¿cómo podemos reconocer esos componentes intangibles? Porque hablamos de que la identidad está en el alma. ¿Cómo podemos reconocer esos componentes intangibles que no vemos, pero que sí podemos notar en un ser humano? Es decir, ¿cómo podemos reconocer, y esa respuesta la tengo yo, cómo podemos reconocer esos componentes intangibles que no vemos, pero que sí podemos notar? Y bueno, es muy sencillo. Nosotros somos seres pensantes. Dijimos, acabamos de mencionar que el alma tiene personalidad, que el alma puede decidir, que el alma puede pensar. Es más, la palabra dice que el Señor nos hizo con libre albedrío, ¿sí? Puede tomar cualquier decisión. Entonces, hay cosas, la palabra habla de que no hay cosa más engañosa que el corazón. Nosotros sabemos que es un órgano vital para el ser humano, ¿no? Pero en Jeremías, en el capítulo 17, versículos 9 y 10, yo también lo estoy buscando por acá, dice la palabra que no hay cosa más engañosa que el corazón. Dice, no hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? También dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y el fruto de sus obras. Pero entonces hablamos de que el Señor sondea nuestros pensamientos y nuestras acciones, pero eso no está en nuestro cuerpo. Es decir, estamos hablando que son cosas accionadas por el alma nuestra, ¿cierto? Entonces, si el alma tiene una personalidad y el alma tiene pensamientos y siente cosas, también el corazón, porque muchas personas o muchos científicos también se han hecho esa pregunta. Bueno, la ciencia ha avanzado hasta tal punto de que han abierto el corazón de una persona o el cerebro de una persona, pero en el corazón y en el cerebro de una persona no hay pensamiento, no hay sentimiento, en el órgano como tal. Exacto. Pero es que la palabra lo menciona. La palabra menciona al corazón y a la mente. Y dice que allí se guardan pensamientos, se guardan sentimientos, se toman decisiones, se piensan cosas. Pero cuando abren el cerebro, cuando abren el corazón, no consiguen nada. Exacto. Entonces el Señor ahí se está refiriendo a algo intangible que guarda nuestra alma, pero que el ser humano no lo puede ver, porque aunque nos hagan el corazón un pedacito, no van a conseguir nada de lo que nosotros sentíamos, no van a saber nada de lo que nosotros sentíamos, o si nos destruyeran el cerebro en pedacitos, no van a saber absolutamente nada de lo que pensábamos nosotros. Lo maravilloso del Señor, ¿verdad? Como Él sí nos puede sondear. Entonces, bueno, allí está el verso bíblico. Y qué maravilloso es de que el Señor habla de que Él escudriña la mente y el corazón, pero eso es algo intangible. Él no estamos hablando que Él nos revise el corazón para ver si estamos bien, si nos va a dar un paro cardíaco. No, Él eso lo sabe de por sí, pero Él dice que Él escudriña nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Inclusive hay mucha profundidad en este tema, porque dice que de lo que habla nuestra boca es lo que hay en el corazón. Entonces, bueno, tenemos otra pregunta para seguir avanzando porque el programa es corto. Y tenemos la tercera pregunta. Dice, entonces podemos decir que el alma y el espíritu son lo mismo, ¿o cómo lo podemos diferenciar, hermano? El alma y el espíritu no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. ¿Por qué? Porque si leemos el verso bíblico, en Juan, en Juan 4:24. Ok, aquí lo busco. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra. Vamos a ver, porque la palabra dice, el espíritu es el alimento que le da al hombre la habilidad para tener una relación íntima con Dios. O sea, el espíritu es el que nos conecta con nuestro Creador. La diferencia entre el espíritu y el alma. Exacto. El espíritu nos conecta. El espíritu nos conecta, pero el alma es la esencia del ser humano. Ahí es donde es la esencia del ser humano. Es la que es conectada con Dios. El espíritu es el que nos conecta con Dios. Pero conecta nuestra alma con Dios. Exactamente, porque en el alma, el ser humano, la esencia del ser humano, ¿verdad? Está en el alma. Está en el alma, porque ahí radica ¿qué? En el alma radica ¿qué? Los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Esa es la esencia del ser humano. Pero el Señor nos dio un soplo de vida. El espíritu,
nos dio un espíritu que es el que nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Porque aquí dice, en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Ajá. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, que quienes lo adoran tienen que tener el espíritu. Tienen que tener el espíritu, exactamente. Entonces, Para poder fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Ahí hay una diferencia, porque hay muchos que dicen, ¿verdad? Muchos teólogos o muchas teorías que el espíritu y el alma son la misma cosa, ¿verdad? Ajá. Pero mira lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero aquí dice que penetra hasta el alma y el espíritu. Él no dice el alma espíritu, no, dice Alma el alma y el espíritu, es decir, que son dos cosas totalmente son dos diferentes. cosas totalmente diferentes. Entonces, a esa pregunta, no, el alma es una cosa, el espíritu es otra. El espíritu vuelve a quien lo creó, el alma a la eternidad. El alma, ok. Hay otra pregunta por allí. Así Y es. bueno, es importante recordarles, mis amados oyentes, que me gusta utilizar la nueva versión internacional. También tengo conocimiento de la Reina Valera, también la tengo a mano, pero como es un estudio diario que hemos tratado, pues tengo la que en realidad uso frecuentemente y es la nueva versión internacional. Pero no debe decir algo distorsionado a lo que haya en las otras versiones. Entonces, bueno, respondimos entonces que el alma y el espíritu son dos cosas totalmente diferentes. Exactamente. Vamos con, esta pregunta es interesante y la tengo que responder yo. Y dice, ¿qué pasa con nuestro espíritu y nuestra alma cuando morimos? Muy interesante esa pregunta, porque estábamos hablando de que el cuerpo vuelve a la tierra, lo dice en Génesis, lo acabamos de citar. La cita era Génesis, ¿la tienes por ahí, hermana, para recordarle? 3:19 dice, con el sudor de tu frente trabajarás y volverás al polvo de donde saliste. Exacto. Ok, entonces ya sabemos que ahí responde qué pasa con el cuerpo. Y todos lo sabemos científicamente. Ahora, ¿qué pasa con nuestro espíritu y nuestra alma? Bueno, ¿qué podemos investigar? Lo mejor es guiarnos por lo que dice la palabra y nuestro soberano Señor. Ya que todos estamos vivos, nadie aquí puede hablar de que murió y mire, mi espíritu se fue para allá, mi alma para allá. No, pero la palabra sí nos dice algo muy interesante. Y en Mateo 10:28, lo tengo por acá, si, hermana, si usted la consigue antes. Sí, yo tengo la Biblia en el teléfono. Ajá. Mateo 10:28. ¿Qué nos dice allí la palabra? Ajá. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, entonces dice que nuestra alma puede ser destruida en el infierno. El cuerpo cualquiera lo puede matar, pero el alma no. Dice que puede ser destruida en el infierno. Y entonces no muere. El alma nuestra no muere. El alma de nosotros puede sufrir una condenación en un infierno. Por la eternidad. Exactamente. O gozar de la presencia del Señor. Incluso, pues la palabra dice que el alma es la que debemos cuidar. Que no importa pues si nos matan, a cuántos profetas, cuántos siervos del Señor no mataron su cuerpo, pero el alma, su esencia no va a acabar. E inclusive, indica que solamente Jehová da paz a nuestra alma. En el Salmo 62:5 dice que solo en Jehová haya descanso mi alma. Estoy parafraseando, pero... 62:5. Ajá. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Gloria a Dios, así es. Y como le digo, como uso la nueva versión internacional, habla del descanso. Dice, en Él haya descanso mi alma. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y hay una palabra tan hermosa también en Eclesiastés 12:7, donde habla que el espíritu, que es algo diferente, hablamos que el espíritu y el alma están totalmente diferentes, y dice que vuelve a quien lo dio. Y el espíritu lo dio nuestro Señor. Eso lo estuvimos hablando en la entrevista pasada. De que Dios habla de que da el espíritu. Sin embargo, por ahí creo que hay una pregunta que nos va a dar más luz acerca de ese tema. Y es que dice en Eclesiastés 12:7, y lo voy a leer: volverá entonces el polvo a la tierra, ya lo hablamos también en Génesis, como antes fue,
y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Aleluya. Entonces Dios nos dio el espíritu con un propósito y creo que le dio espíritu a toda su creación. De eso hay una pregunta por aquí al final que vamos a conversar. Y el alma es la que debemos cuidar porque es la que va a ser condenada y no puede ser matada así como el cuerpo. No se va a destruir así nomás. Solo Dios. Entonces, bueno, esa pregunta está respondida. Tenemos otra pregunta por acá y dice, ya está respondida también, pero sí, redunda. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando morimos? Ya sabemos. Ya está más que claro. Si Dios, la otra pregunta, si Dios nos hizo su imagen, porque la palabra dice que nos hizo su imagen, entonces Él también tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Bueno, qué interesante. Qué interesante porque pues esos son preguntas que pueden llegar a nosotros y a las personas pues que no tienen el conocimiento pues aún más, ¿verdad? Bueno, si leemos Génesis 1:26, ahí tenemos el respaldo bíblico donde nos dice efectivamente y Dios dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves. Es la parte A. Es la parte A, exactamente. Ahí tenemos el respaldo donde dice, ahora Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pudiéramos pensar, bueno, Dios también tiene un cuerpo, pero la palabra es muy clara. La palabra dice, y como lo leímos ahorita en Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces Dios es espíritu. Exacto, pero fíjense, si nosotros vamos y profundizamos en la palabra, en muchas partes de la Biblia dice que Dios tiene pensamientos, o sea, que Dios piensa, que Dios siente, se entristece, ¿sí? Que Dios se molesta y que Dios ama. Entonces, ¿dónde tiene sentimientos? Tiene sentimientos. Entonces, ¿dónde están los sentimientos en la parte tripartita? ¿Sí? En nuestra esencia tripartita. ¿Dónde están esos sentimientos? Esa parte del Señor en el alma, ¿verdad? Entonces, ya estamos diciendo que Dios es espíritu. ¿Sí? Ajá. Ok, entonces, pero Dios piensa. Siente. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no tiene un cuerpo, pero tiene una persona, que tiene una personalidad. O sea, Él es una persona que siente, que ama, que se entristece. Claro, porque en Génesis dice que a Dios le dolió en el corazón cuando vio que su creación era mala. Fíjese lo que dice respaldo bíblico. Dios piensa. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y esto es bonito porque es el Señor quien nos está dando las mismas respuestas. Aleluya. Y Él dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Eso lo dice el Señor. Aquí, y fíjese lo que dice la Reina Valera. Piensa. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y son pensamientos, dice, de paz. Gloria ¿Sí? a Dios. Entonces, Qué hermoso. los pensamientos, es decir, que los pensamientos de Dios para nosotros son de paz, de amor, todo eso. Dice, Dios se entristece. Ajá. Aquí estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Arriba estábamos hablando de la persona del Padre, de Jehová, ¿verdad? De la persona del Espíritu Santo. Efesios 4:30. Yo la tengo, hermanita, en la traducción de Palabra de Dios para Todos. Ajá. Dice, no hagan poner triste el Espíritu Santo, quien es la garantía para la completa liberación en el día señalado. Entonces tiene sentimientos. Tiene sentimientos y también, inclusive se hizo hombre. Bueno, se hizo, claro, él adquirió un cuerpo físico cuando vino, ¿verdad? Cuando se vino a la tierra en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios también, ¿no? Exactamente. Dios. Pero es bueno, todos estos soportes bíblicos, dice, Dios se molesta. Ajá, ¿sí? Deuteronomio. Ajá, Deuteronomio 9:8. Tiene sentimientos igual que nosotros. Aleluya. Qué interesante. Pues sí, aquí dice en mi versión, en la versión internacional, dice, al tal grado provocaste su enojo
en Horeb que estuvo a punto de destruirte, se airó. Se molestó. Igual pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando entró al templo y sacó todo, él sintió molestia. Dice que fue el celo por su casa. Entonces, ¿tiene sentimientos? Sí, tiene sentimientos y ama. Toda la palabra de Dios habla sobre el amor que Dios tiene para nosotros. Y por ese amor que Él siente por su creación, ¿verdad? Fue que envió a su único hijo. Acá en primera de Juan 4:10 dice, en la palabra de Dios para todos, dice: el verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Él demuestra al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, Dios es una persona. ¿Ese es Juan 4? Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10, exacto. En esto consiste el amor, exacto. En que no hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Primero. Así es. Que Él nos amó. Entonces hay un sentimiento de amor. Entonces es maravilloso saber, ¿verdad? Y confirmar por medio de la palabra que Dios es una persona que siente, ¿sí? Y que está en tres, ¿sí? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son diferentes, personas diferentes, pero en un mismo Dios, con una misma Es un deidad. tema muy profundo. Sí. Es un tema muy profundo, entonces por eso ahí viene la otra pregunta y ya estamos finalizando esta entrevista y habla de, entonces, ¿cómo somos semejantes a Dios? Y bueno, buscando nuestra semejanza, dice que Dios es espíritu y la palabra dice que el Hijo unigénito se hizo viva imagen del Dios vivo, del Dios invisible. En Colosenses 1:15 lo podemos ver. Dice, aquí la tengo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Entonces la imagen del Dios invisible es nuestro Señor Jesucristo, que bajó, descendió a la tierra. Entonces también la palabra nos da detalle de lo que Dios ha padecido. En Génesis 6:6 dice que a Dios le dolió en el corazón. Entonces tiene sentimientos, estamos allí rejunando un poquito del tema que estamos hablando. Dice que a Él le dolió en el corazón haber creado la humanidad. Entonces Él siente, Él se enoja, Él tiene pensamientos igual que nosotros, ¿sí? No es una fuerza sobrepoderosa que no siente, que no piensa, que hace las cosas. Exactamente, no. Porque muchas teorías acerca de eso, de la energía, de que Dios es energía. Exacto, entonces no, en esto Dios es semejante a nosotros. Dios siente, sí. Dios piensa, Dios ama. Ajá. Entonces, no somos iguales, pero es semejante. Somos semejantes. Digamos que somos una copia pequeñita del Señor. Hermoso, ¿verdad? Bueno, y por último, tenemos la última pregunta que habla de toda la creación divina tiene alma y espíritu. Y qué interesante, porque así como el Señor nos creó a nosotros, Él hizo los cielos y la tierra. Y bueno, más que ninguna de nosotros habla con animales, de pronto con las plantitas cuando le echa agüita, le dice, hola, qué bonita estás hoy. Pero las plantitas no nos responden, ni los gatitos, ni los perritos, aunque son muy inteligentes. Pero la palabra de Dios nos dice en el Salmo 103:22, y queremos que sea el Señor mismo dando respuesta a estas preguntas tan interesantes. Y es que dice la palabra, alaben al Señor todas sus obras, en todos los ámbitos de su dominio, alma mía, alaba al Señor. Hay una orden para la creación. Dice para todas las obras. ¿Cómo lo dice en la versión? Dice, bendecida de Jehová vosotras, todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Entonces, dice todas las obras. No está diciendo, ustedes seres vivos, ustedes los humanos, todas las obras. Y buscamos más soporte bíblico, Salmo 148, versos 7 al 10. Y fíjate que dice, alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinas y las profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes domésticos, reptiles y las aves. Amados, esta respuesta la da la palabra.
Es una orden para toda la creación, para los animales. Entonces podemos decir que ellos tienen un alma o un espíritu que debe alabar al Señor. Nosotros solamente decimos lo que dice la palabra. Hay una orden para ellos. Entonces ellos entienden. Inclusive dice la palabra que la tierra tiembla ante el Señor. Entonces eso es algo que nosotros realmente pues a profundidad no he hablado, no me ha respondido ninguna planta. Yo creo que si estuviéramos en la época del burro que le respondió a Balán, de pronto ahí pudiéramos decir, oye, ¿tienes un alma? Y nosotros podemos discernir un poquito que este tema es muy profundo. Obviamente se necesita un estudio más hacia las profundidades que el Señor, porque son misterios, ¿verdad? Si nosotros podemos verlo, el Señor le dio todo lo que respira, tiene una conexión con el Señor. Así le iba a decir. Obviamente. Y termina, fíjate cómo termina el Salmo 156, que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya. Entonces para de repente tocar un poquito, cuando el Señor dice en Génesis que Él hizo fue al ser humano a su imagen y semejanza. Podemos decir de repente que los animales no tienen sentimientos, no tienen sentimientos, ni razonan, ni nada. Pero sí tienen el soplo de vida, obviamente que se los dio el Señor, porque todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, somos únicos los seres humanos porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, una creación diferente, pero es una creación que también tiene vida. Y científicamente está comprobado. Las plantas tienen vida. Inclusive la palabra dice que no se mueve no se cae un árbol, una gota, no sé, una rama, una hoja, sin que el Señor lo decida. Entonces, y todos los cabellos, todo lo que se me cae, Él sabe cuántos son en la manzanita. Pero bueno, qué interesante, hermanos. Y lo más bello de todo esto es que las respuestas fueron respondidas por la palabra del Señor. Siempre decimos, si hay algo que de pronto no podemos discernir, nos vamos a la palabra del Señor, donde habla de que lo secreto le pertenece al Señor y lo que es revelado a nosotros. Entonces, lo que usted o lo que a nosotros el Señor nos revele, guárdelo, atesórelo en su corazón. Y lo que el Señor todavía nos revele, pues eso es un secreto que a Él le pertenece, y si en algún momento le place, maravilloso. Amén. Entonces, bueno, estamos aprendiendo. Para esto el estudio es maravilloso cuando uno estudia, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo. Entonces, interesante. Muy interesante. Entonces, bueno, culminamos con esta serie de preguntas y respuestas. Damos gracias por todo lo que hemos aprendido. Señor, queremos terminar con una oración. Gracias, Padre, bueno y maravilloso. Gracias por esta hermosa materia que nos has ayudado a discernir, que nos has llevado a ahondar un poco más en tu palabra. Señor, danos el discernimiento, hable nuestro entendimiento y rompe cualquier cadena que haya de incredulidad en nuestro corazón. Te damos la gloria, la alabanza, que todo lo que respire alabe a su Creador, el dueño de los cielos y la tierra. A ti, Señor Jesucristo, te adoramos. Espíritu Santo, no nos dejes jamás, sin ti no somos nada. En tu nombre damos gracias. Amén y amén. Chao, mis amados. Hasta luego. Bendiciones.